Grabando. Ahí va. Sí, exactamente. Daniel, el mismo Daniel que puso A, me preguntaba qué vamos a hacer hoy. Bueno, hoy, mira, el 9 era un ejercicio que quería hacer y lo hice el viernes. Y creo que ya me saqué las ganas. Así que no lo hice un miércoles, hice el viernes. Así que no sé si hacerlo. Lo voy a dejar para el final y si hay tiempo lo hacemos. Por ahora saltémoslo. Así que el 9 puede ser que no, o que sí al final, dependiendo del tiempo y las ganas. Y después, sí, alguno de el 12, el 13 o el 14. Bueno, el 13 podría ser una opción, como dije, 12, 13, 14. En realidad son todo el mismo estilo, que son ejercicios que he visto en parciales. Y alguno del 16. ¿Qué es el 16? Yo tengo anotado y no sé ni qué es. Ah, no, pero el 16 hizo Natalia, ¿no? O el 15 hizo Natalia. Bueno, el que no haya hecho Natalia. No me acuerdo si es el 16 o el 15. Ahora me fijo y no repetimos lo que haya hecho Natalia. ¿Está bien? Bueno, ese es el plan. Si sobra tiempo, hablamos algún otro. Puede ser el 9, puede ser otro. Buenas a todos. Hola Rayo, ¿todo bien? Y un par de buenas anteriores que nunca dije buenas. Te remarco. Bueno, vamos a bajar esto que no es un pomo. Ahora sí. Mientras me ande la pantalla. Voy a bajarlo seguro. Yo bien, un sueño. Duermo poco. Bueno, me quedé ahí como el perezoso de Zootopia. Ahora. Entonces. Sí. No, ahora me voy a tener la siesta. He dicho. Bueno, elija. ¿Cómo eran estos? 12. No, 12 no. Yo escribí mal. Ah, no, perdón, escribí en sí. 12, 13 o 14. Elija. 13. Tomás está feliz. Uy, y encima hay una avalancha de 13. 13, 13, 13, 13. Bueno, 14 entonces. Creo que él me está feliz. Puta madre. Ok, ¿cómo es esto? Voy anotando y voy pensando. Soy medio liquidado de recargas, así que hay que pasar por casa y tenemos una recarga. Una no, 10 azules y no sé, 9 negras. Se agradece. El 13 dice: tenemos F, que se sabe F de R2 en R, F de X1 es X3 más X2. Ah, y mira, X para todo X distinto es 0. Siguiente, F de ¿qué? F de I, F de 0I es I2 menos 2I más 1 para todo I. Y F de X1 menos X es X para todo X distinto de 0. Ok. Parte A. Voy a escribirlo ahí. Que dice, pero dice, indique en qué puntos es posible hallar la derivada parcial respecto a X o respecto a Y. Y en qué puntos es posible calcular el gradiente. Estoy
no sé, 85, no demasiado, 75, 70% convencido de que esto fue ejercicio parcial y que yo estaba en ese curso. O sea que las opciones son 16 o 18. Pero... bueno, que había uno así, estoy seguro. Ahora el tema que le emboque y que sea este, ¿no? Uno de este estilo, 100% seguro. Si era ese, bueno, 70. Lo que lo bajo más porque estoy menos seguro. 65. Bueno, ¿cómo? ¿Alguna idea? Algo que nos ilustre un poco mejor cómo saber en qué puntos podemos calcular las derivadas parciales. O no sé. Hacer un dibujito, claro que sí, hagamos un dibujito. Y en el dibujito pongamos dónde sabemos lo que vale la función. Entonces, sabemos que f de x1 es eso. Si tuviese que dibujar algo, bueno, ¿qué tipo de raya implica el primer dato que me dan? Ahí va, lo que dijo Carlos. Para todo x, este en realidad se saltea el 0, no sé por qué. Si se fijan, el 0 no está. Misma idea con el segundo dato, ahora la recta es x igual 0, pero acá no hay que sacar nada, que sería esto. Y el tercer y último dato, ¿qué es? ¿Qué ecuación tiene? Es muy ambiguo eso. Ahí está, y igual 1 menos x. Entonces pasa por igual 1 y como dice Agustín, va para abajo. Confluyen ahí. Todas pasan por el SC 0,1. Este punto mágico es el 0,1, donde todos pasan. Ahí va. Bueno, no puse los valores de cada recta, podemos hacerlo si quieren, pero lo que me parece más relevante es que sabemos de dónde tenemos datos de la función, ¿no? Si el dominio es R2, nosotros solo sabemos de la función en los puntos rojos, que corresponden a 3 rectas en este caso. O sea que, por ejemplo, podemos decir cuánto es f de 0pi o f de pi1. Eso podemos saberlo. Bueno, y volviendo a la pregunta A, ¿en qué puntos podemos calcular el gradiente? ¿Y qué el gradiente no, perdón? ¿En qué puntos podemos calcular las derivadas parciales? ¿Qué derivadas parciales? Y 0,1 es el punto mágico. En 0,1 ¿qué podemos calcular? En 0,1 podemos calcular el gradiente, porque tenemos derivadas de x y de y. Perfecto. ¿Y en qué más puntos podemos calcular derivadas? Ahí va. Coincido con Daniel. Y viceversa en la otra. Y en el punto 1, 0, que es un punto del que sí puedo calcular cuánto vale. Ahí solo de paz, están salados, no solo que lo tienen claro, sino que contestan el toque, lo cual demuestra un buen manejo del idioma, un manejo del tema. Estamos traumados ya, bueno, pero
pero parece ser positivo en este momento el tal trauma. Bien. Bueno, voy a anotar todo lo que dijeron, porque todo lo que dijeron está bien. Es verdad que puedo calcular una direccional. El tema es que el ejercicio no me pregunta si puedo calcular direccionales o no, así que ese dato, si bien es cierto, lo voy a pasar por alto. Voy a quedarme con lo otro que es que entonces puedo derivadas. Vamos a ponerlo más corto. Vamos a poner f sub x en los puntos son como era x1 f sub i en los puntos 0i y gradiente de f en 0,1. Eso es lo único que puedo calcular. ¿Dudas con eso? No parece haberlas, pero no contestaron 41 personas, así que no lo puedo saber. ¿El resto tiene alguna duda? Todo piola, dice un Agustín. Ahora ya sé que hay dos. Todo claro, dijo Daniel. Seguimos. Kevin, no podía hallar la derivada con combinación de las funciones en x, e y supongo que... Ahí va. ¿Cuál derivada te referís? Bueno, Rayo, creo que ahora también tengo esa pregunta. Bueno, no, porque... Kevin, para puntos que no estén en ninguna de esas rectas, no sé ni siquiera cuánto vale la función. Entonces imagínate la cantidad de formas diferentes con las que podrías completar una función que valga lo que te pide que valga en lo rojo y después en el resto no te dice nada. Imagínatelo en R si quieres. Imagínate que en R yo te doy el valor de 4 puntos y te digo cuánto vale f de 0, f1, f2 y te digo calcularme la derivada o de un entornito de cada uno de esos puntos y te digo calcularme la derivada en f de 30. Y pueden ser tantas cosas en f de 30 de forma de que valga lo que te pedí que valga en cada entornito que no te forma de controlar lo que puede pasar afuera. Entonces no puedes decir nada. Y lo de la combinación lineal no... Solo funciona... Si habla de combinación lineal de derivadas parciales, eso solo funca en el punto mismo, ¿no? En otro punto no. Es todo un mundo. Si decías combinar lo que vale en cada recta la función, bueno, ¿por qué asumís que puede sumar, no? Que es simplemente sumar la combinación, eso no... Eso suena muy a galuno, ¿no? Las cosas en general no son combinaciones lineales tan felices, pueden ser mucho peor. Realmente no tenés control de todo lo que te puede pasar afuera de lo que no te dice. Dije bien, ¿no? Bueno, fuera de lo que no te dice. Sí. Tomás, ¿puedes explicarlo el gradiente de nuevo? ¿Por qué puedo calcular el gradiente en el 0,1? Esa es tu pregunta, Tomás. Bueno, para calcular un gradiente lo que precisás es tener las dos derivadas parciales. O sea, digamos que el tercer puntito que marqué es la intersección de los dos puntitos. Para calcular el gradiente pienso la derivada en x y la derivada en y. ¿Cuáles son los puntos en los que puedo calcular las dos derivadas a la vez? Donde estén las derivadas. Donde sepa algo de la dirección en x y la dirección en y en ese punto. Y el dibujo muestra que el único lugar donde tengo eso es en el 0,1. Proyectando. Tomás. Ese sí es porque sí. No, ese sí era porque... No. Bueno, ¿qué pasó? Ah, ok. Bueno, Kevin se puso nervioso.
El B. Ah, no sé ni qué dice el B. Ah, calcular la derivada adicional de 0,1 respecto a B. 1 menos 1. Bueno, ¿cómo hacemos el B? Bueno, ese es el si este ejercicio tiene trucos, tiene un truco. O, no truco, no. Si tiene un... Trampa sería. Más que truco, trampa, ¿no? Considerando las definiciones utilizadas diariamente por nosotros en este querido idioma español cambiado a lunfardo uruguayo, más que truco es trampa. Y la única trampa que tiene este ejercicio va por el lado de lo que dijo Carlos. Y les voy a contar una anécdota que yo creo que les va a ayudar con esto. Yo creo que a cada persona que se la cuento le genero el trauma que toque generarle. Porque es en la misma línea que este ejercicio. Este ejercicio dice al principio, sea f de R2 en R que cumple lo siguiente. No dice más nada, no dice absolutamente más nada. O sea que confiar en la combinación lineal, como dijo, perdón que te agarro de chivo expiatorio, pero como dijo Bruno, es asumir que la función es diferenciable. Y no está en la letra eso. Así que no puedo hacer la combinación lineal porque no sé si tienen las hipótesis. Y mi trauma viene... yo no sé si son de ir tan atrás a la hora de preparar parciales, pero les voy a quemar algo que pasó en 2011. No creo que lleguen a hacer un parcial de 2011. Quizás sí, pero si lo voy a tener que decir igual, si no, no puedo contarles el trauma. Hay un ejercicio... Bueno, 2011 fue mi parcial. Y había un ejercicio que te decía... Te daba tipo datos así, de este medio de este estilo, y te decía calcule el gradiente en tal punto. Creo que era el gradiente, no sé, o la norma, o no me acuerdo. Era una cosa que yo me acuerdo que la solución correcta era 35. Y vos hacías todas las cuentas, capaz que era una derivada direccional. Entonces hacías todas las cuentas de derivada direccional y efectivamente te daba 35. Y era una de las opciones, yo la marqué re feliz. Y yo creo que el 80% de los que estábamos en ese curso marcamos 35, porque es lo que nos daba todo. Y resulta que en las hipótesis no decía que f era diferenciable. Y hay una opción por allá abajo, tipo opción E, esa de las que dice ninguna de las anteriores y nadie se lo cree. Bueno, y eras efectivamente en ninguna de las anteriores, porque nunca decía que f fuera diferenciable. Y ahí fuimos el 80% de los estudiantes de ese curso a caer y comer del tupper. Además la cuenta era muy chota, entonces a todo el mundo nos salió el 35. Estamos todos felices con que era 35 y todos contentos de que nos había dado 35 a todos. Pero no, la FIN nos demostró que la vida no es tan fácil. Que cuando estás seguro, ahí no es. No sé, eso me marcó en la infancia. Porque tenía todos los datos para calcularlo, lo mismo que le acaba de pasar a Bruno ahora. Tenía las derivadas parciales y si vos asumías que era diferenciable, podías hacer la cuenta y te daba 35. El tema era que no podías asumir que era diferenciable y ahí fui yo y no sé, ¿cuánto es el 80% de 1500 personas? 1000 personas más al comer del tupper. No sé cuántos éramos, calculo, pero sí que éramos muchos, así que comimos unos cuantos. No, igual exoneré, creo. Pero bueno, esa me equivoco. Bueno, eso. Para que recuerden esa anécdota y no les pase lo mismo. Por lo tanto, no podemos asumir que es diferenciable. Así que, ¿cómo calculamos la derivada direccional en 0,1 con respecto a ese vector? Ah, perdón, ahí va. Ahí va. Simplemente es que la otra dirección que está en la vuelta es la de ese vector. Esto que está acá es la dirección del vector 1 menos 1. Que 1 menos 1 es la que me piden justamente. Así que simplemente la derivada de f con respecto al, ¿cómo es? 1 menos 1 en el 0,1
es simplemente derivar esta función, la función que vale, lo que vale la función en esa recta, en la recta diagonal, y evaluarla en x igual 0. ¿Está bien? Y sé la forma de la función en esa recta, ¿no? Es uno de mis datos. Por eso la pintamos de rojo esa dirección, porque era lo que sabíamos. Claro, Daniel, sí, voy a derivar lo que vale la función ahí. Vale x. Así que su derivada va a ser 1 en todos los puntos que están ahí. No, está definido en ese punto. Sí, está definido. El valor en ese punto, lo único que te dicen es que cuando vayas a mirar el valor en ese punto no lo mires con esta, sino que lo mires con esta. O sea, sí sabemos cuánto vale el 0,1, sabemos que vale 0. Igual coincide. Pero no dice para todo x distinto de 0 también. ¿Cómo? ¿No dice para todo x distinto de 0 también? No. Perdón, pero no importa, lo sacás de la otra entonces. Lo sacás de la de i, que también te va a dar 0. Cuando pones igual 1 te da 0. Sí, das razón, pero hay uno de los tres, que al final era el de i, me equivoqué, te dice qué hacer. Está bien el comentario de Agustín. Es parte de estar precavido, atento a no comer del tupper con pequeños detalles letales como el de la diferenciabilidad. Pero está bien, esta vez sí, hay una de las tres que te dice cuánto vale en 0,1. Si no, es verdad eso, es un buen detalle a considerar. Si no te están diciendo cuánto vale el 0,1, capaz que vale 8000 y es continua y la derivada no te va a dar nada. Bien estar atento a eso, no es el caso esta vez, pero tenerlo en cuenta. Bueno, cuestión es que entonces para saber cuánto vale la derivada en el 0,1, la direccional esa, apelamos al cálculo 1, simplemente estamos mirando el pedacito de la función donde la función vale x y tengo que derivar ahí. Aunque vas a hacer un detalle con el tema de los tamaños, ¿no? Creo que me pone nervioso a mí a veces. Vamos a intentar. Creo que esta vez no va a pasar, pero me quiero asegurar. O sea, en general esto es f de 0 más h, 1 menos h sobre h. Y esto es igual. No, me equivoqué. Bueno, me equivoqué y no me equivoqué. En realidad me había cambiado un término, pero vale 0. Así que me faltó el menos f del 0,1, pero es 0. Voy a borrar arriba. Es un cambiazo de color y me enteré. Y esto es h límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. ¿Qué vamos? ¿Por qué hice la cuenta? Porque les quiero mostrar algo que otra cosa en la que pueden comer del tupper si se apuran. Primero les pregunto, ¿cuánto da la derivada de esta función con respecto al vector 2 menos 2? La mierda, ahora hay dos opiniones. Sí, pero no está normalizado. Y este tampoco está normalizado. Este tiene normal raíz de 2. Fíjense en la cuenta lo que pasaría.
Esta es la definición. Con el vector 2 menos 2 es C. Acá va a ser un 2. Acá también. O sea, cambiaron el X por 2H. O sea que esto queda así. Esto queda 2. Qué momento, ¿no? Sí, no es 12, es 2, pero quedó raro. O sea, quedó 2. Claro, el X sería 2H y esa cuenta te va a dar 2. Ojo, ¿no? Qué detalle, ¿no? No es solo la dirección, también es la norma del vector, no alcanza con la dirección. También te influye, el tamaño del vector que estás considerando también te influye. Sí, no es tan feliz la vida. Eso mismo les quería advertir. Porque les pueden comer del topper con eso. Pueden decir, la función es como X, voy y la derivo y soy feliz. Y te puede estar cagando el tamaño del vector. Otra cosa en la que se pueden dar cuenta de que eso podía pasar. Yo sé que no sabemos nada de la diferenciabilidad de esta función. Pero... Perdón, ¿quién es Sandra? What? ¿Qué carajo es Sandra? ¿Sandra Caja? Es la única Sandra que conozco. Mira, estoy viejo. No, ¿qué iba a decir? Ya se me fui con Sandra. Ya sé qué está diciendo. Yo sé que acá todavía no sabemos nada de la diferenciabilidad, pero piensen que esto es bastante claro. Sí. Es bastante claro si f fuera diferenciable. Ahí se ve un poco mejor. Porque si f fuera diferenciable, saben que la derivada direccional es el gradiente producto escalar con el vector. Y si eso fuera cierto, imaginen que es diferenciable y eso fuese cierto, ahí se ve como el 2 aparecería cuando hacen la cuenta. Porque si usan el vector 1 menos 1, hacen producto escalar, el gradiente con f, con el vector 1 menos 1. Y le va a dar, yo no sé, 1. Estoy asumiendo que es diferenciable, aunque todavía no lo sé. Y si usaran el vector 2 menos 2, harían el producto interno del gradiente con el vector 2 menos 2. Propiedad del producto interno, el 2 va a salir para afuera. Entonces le va a quedar 2 por la derivada de lo que valía antes. O sea, le queda 2 por 1. Le va a dar 2. O sea que efectivamente ahí tienen una prueba un poco más clara de que siempre la derivada direccional dependía del tamaño del vector. Cambiaba según el tamaño del vector. Así es la vida. Hola, ¿se me escucha? ¿Se te escucha? Discúlpame, un comentario o una consulta. Dale. Si yo vengo por la dirección 1 menos 1, o sea, vengo por la recta X, ¿no debería no cambiar según, o sea, si sigo viniendo por la misma función, ¿por qué me cambia la derivada? Es lo que no terminé de entender. Si vinieras por dónde, por acá, o por esta, por la que estamos hoy. O sea, si vengo por la que es X, o sea, vengo por la que está torcida. Ok, donde la función es X, ya te entendí. Sí. Por eso, ¿no podría directamente decir, bueno, tomo esta función como si fuera cálculo 1 y avanzo por ello y ahora la derivada directamente de ella? ¿Por qué afecta eso? Bueno, en realidad en cálculo 1 también afectaba, solo que nunca habíamos hecho esa cuenta. Ese es el tema. Porque en cálculo 1, ¿qué hacíamos? F de A más H menos F de A sobre H. Nunca nadie... Bueno, había un ejercicio antes, no sé si sigue estando en cálculo 1, que te decía, y calcular la derivada de esta forma, que era diferente. Que te hacía poner F de A más H menos F de A menos H sobre H. No sé si ese ejercicio sigue existiendo. Que te hacía cambiar la definición de derivada y te cambiaba el valor, te cambiaba la derivabilidad y todo. Haciendo un análogo con eso, es como que acá estuvieras poniendo F de A más 2H menos F de A sobre H. Entonces tenés 2H arriba y tenés H abajo.
Y eso te va a cambiar lo que va a valer la derivada. Si antes te valía 1, ahora te va a valer 2. Solo que en cálculo 1 nunca lo hacíamos, porque no tenía mucho interés o mucho sentido. Acá tampoco es que tenga el interés, pero es un lugar donde te puede cagar si pensás a lo cálculo 1. Cuando tomás Gracias. de nada, cuando tomás el 2 menos 2, fíjate que es lo mismo que decía hoy de cálculo 1. Estás tomando h abajo, pero 2h arriba. Es eso. Es algo que en cálculo 1, salvo un ejercicio aislado, no se hacía. Y yo creo que ese ejercicio ya ni está más. Pero que en cálculo 2, con el tema de manejar vectores así, sin normalizar, es algo que puede pasar. Coincido con Kevin. Dale, decime. ¿Puedo consultar de dónde sale el 2H? Y el 1 menos 2H, no logré entenderlo todavía. Bueno, perdón, hay una cuestión acá que cambié muchas cosas menos esta. Eso no es menor. Si ahora estaba haciendo la cuenta con el vector 2 menos 2. Y la definición de derivada direccional era poner, si el punto es, no sé, x1, x2, donde estás calculando, entonces tenés que hacer f de x1 más la primera coordenada de b por h. x2 más la segunda coordenada de b por h. Y entonces ahora me quedó 0 más 2h, porque la coordenada del vector es 2, y el otro menos 2h, porque la coordenada es menos 2. De ahí venían todos los 2 que complicaron la existencia de la gente. ¿Está bien? Ahí va. Ahí sí, si vos te cambiás el h de abajo por 2h también, ahí te va lo mismo que antes, porque es como que estás tomando u igual 2h y cuando haces ese cambio choto, volvés a la definición típica de derivada. Exactamente. Lo que está generando que cambie el valor es que tenés más h's arriba que abajo. Bien. Ese comentario fue para Leandro, si no me equivoco. Sí, para Leandro. Sí, no tiraste cualquiera, está bien lo que dijiste. No todo es color de rosa. Sí, hoy salieron palazos de este ejercicio 13. Es raro eso, no sé. En realidad no. Cuando vos definís derivada direccional, no te restringís a que el vector que usás tenga norma 1. Ahí te pidió el de 1 menos 1, ¿no? De hecho, si tomaras el de norma 1 en este ejercicio, la derivada te hubiese dado 1 sobre raíz de 2 en vez de 1. Lo cual es medio raro, ¿no? Derivás la función x y la derivada te da 1 raíz de 2. También queda un poco chocante. No, Agustín, no necesariamente es cierto que tenés que tomar derivada para un vector normalizado. Cuando uno hace las derivadas parciales, sí que está agarrando vectores normalizados, porque es 1, 0 y 0, 1. Y cuando uno hacía la derivada de cálculo 1, también está agarrando lo mismo. Pero bueno, pequeño detalle que se les puede escapar. Y bueno, ya no se les va a escapar. Esto no se van a olvidar tampoco. Qué fea es la vida. Generalizar tiene esas cosas, a veces no queda tan lindo como uno espera. Sí. Usando la definición de Comerral, eso es un concepto general de matemática, ¿no? Si vos, ante la duda, vas a usar la definición, no tenés como errar. Si olvidás tu intuición por un momento y vas a la definición, todo te puede ir bien. Lo único que te puede pasar es que se te puede complicar. Pero estas cosas no se te escaparían. Capaz que igual te da 2 y quedas de cara en el parcial y decís, mierda, no puede ser 2 la derivada de x. Y pones un 1 y al final tienes razón. Después está el tema de las dudas, en fin. La vida es muy compleja. ¿Más preguntas? La misma norma que qué. No entendí esa pregunta. Pero misma norma, ¿lo estás comparando con quién? Cuando decís misma norma. En todos los B que calcules, no entiendo eso. Claro, tipo hacer la derivada direccional de un B
que no pueda tener diferentes normas. O sea, que vos vayas, que vos como que transites en cualquier dirección, pero a la misma velocidad. No sé si se entendió eso. No sé por qué querrías hacer eso, pero si te hace feliz. Para vos y para tener un poco más de idea de cómo es la función, de Claro, entender a qué velocidad crece, puede ser. sí, Puede ser, sí. Sí, creo que si querés hacer eso tiene sentido de que agarres vectores con la misma, por lo menos con todos norma 1, como para que claro. sea coherente con la derivada direccional. O sea, tiene sentido. Podrías comprobarlo con, no sé si podés, pero capaz con alguna grafiquita de alguna función. No sé si lo vas a poder ver Ah, igual, pero puedes probar. No, me quedé pensando también, en un momento me colgué mientras Agustín hablaba, perdón Agustín. está bien. Que se agarraran el vector -1, 1 era más bizarro todavía, ¿no? Porque es la misma dirección con la misma norma y la derivada le iba a dar -1. Es más chocante todavía, ¿no? Pero es parte de la misma cuenta, ¿no? Se ponía el vector -1, 1 que representa la misma dirección que representa la que es un vector de la misma norma, le da -1. Bueno, bien lo que dice Carlos, eso es verdad. Yo creo que ya entrados en este punto, eh, lo que dice Carlos es lo correcto, ¿no? O sea, si ustedes tienen la función fx igual x, pero en vez de ir de izquierda a derecha, van de derecha a izquierda, lo que esperan es que le dé signo negativo. Y eso es un poco lo que decís. Eso es lo que está pasando en el fondo. Quizás. Exactamente. ¿Cómo lo sé? Bueno. ¿Seguimos? ¿Qué viene ahora? La parte C. Indicar en qué punto se puede decir algo sobre la diferenciabilidad. Bueno, ¿en qué punto se puede decir algo sobre la diferenciabilidad? ¿Qué creen? ¿Y qué podemos decir? Bien, me quedo con lo que dice Daniel. Lo único que podemos hacer es eso. Porque el resto de los puntos, donde sí sabemos algo de F, en realidad solo sabemos lo que pasa en una recta y, para nuestra felicidad, lo que vale la función restringida a las rectas es continua. Es continuo, así que... Y de hecho es infinito, así que no. Solo podemos movernos a través de la recta y a través de la recta la función se porta bien. Ahora, capaz que para arriba o para abajo se porta horrible, no tenemos ni idea. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de los puntos de la forma x1. Para los costados sabemos que la función se porta muy lindo, pues es un polinomio, pero para arriba y para abajo no tenemos ni idea cómo se porta y se puede portar horrendo y tal. No sé, no sabemos, no podemos decir nada. El único punto en el que tenemos más información es el 0,1 y tampoco es que sabemos todo lo que vale en un entorno, entonces tampoco podemos decir si va a ser diferenciable o no. En todo caso, si podemos decir algo, es decir no es diferenciable, porque justo en las tres rectas que conocemos se porta mal. Pero no afirmar que es diferenciable con tres rectas. Hay millones de puntos alrededor de 0,1 que estamos desconociendo. Bueno, ¿está bien? Ahora, en caso de querer negarla o en caso de querer decir algo, ¿qué herramientas tenemos? ¿Con qué herramientas contamos como para sacar alguna información? Con las derivadas parciales, dice Carlos, ¿cómo sería eso? Bruno preguntaba algo. ¿Cuál es la hipótesis de condición suficiente de diferenciabilidad? Que sea C1 en el 0,1 o que sea C1 en todos los puntos. Y para eso precisas de vuelta saber que la derivada sea continua alrededor del 0,1, pero no sabes la derivada de todos los puntos alrededor del 0,1, entonces no puedes decir nada tampoco.
ahí va lo que dice acá. Y F01, Agustín sigue nervioso con el F01. F01 da 0 en todas las... Si te acercaras a cualquiera de las 3 rectas que tenés ahí. Vale 0 porque el que determina cuánto vale es la condición con I. La de F0i es I cuadrado menos 2i. Cuando pones I igual 0, eso te da... No, no es igual 0. Cuando pones igual 1, eso te da... No sé qué te da. 1. 0. Te da 0. También te da 0. Y en las otras rectas, si haces límite, también te da 0. Ah, perdón. Estoy todo tomado. Pero bueno, está, ya me sirvió. Ahí va, tenemos la derivada, lo que va de la derivada. Vamos a borrar lo rojo que era una advertencia anecdótica, pero no era del ejercicio. La cuestión es que la derivada valía 1. No, vamos a borrar todo esto, ya fue. Tenemos que la derivada en f con respecto al 1 menos 1 en el 0,1 es 1. Vamos a ver lo que decía Agustín. F. No puedo decir f es continua. No sé cómo decirlo. Puedo decir que f aparenta continuidad. No sé cómo poner. Qué cosa rara. F. Verifica continuidad en las 3 rectas, donde, como no sé cómo ponerlo, lo digo oralmente. Ese verifica entre comillas es en las 3 rectas donde tengo datos, la continuidad funciona. Está, hice de continuidad en 3 direcciones. Con eso ya sabemos que no hacemos patria, pero esto es lo que podemos decir. Y ahí las cosas funcionan bien. Así que no puedo descartar, no puedo decir que no hay continuidad, porque con los datos que tengo podría haber todavía. Y entonces, como decían varios, lo único que tengo para chequear es si f fuera diferenciable, entonces la derivada de f con b del 0,1 tendría que ser el gradiente de f en 0,1 por b. Y esta cuenta sí la podemos hacer. Por cierto, nunca calculamos el gradiente. ¿Cuánto vale el gradiente en el 0,1? Ahora, yo sé que tienen miedo y quieren ir por definición, pero tal vez confíen que estas cosas funcionen bien. Y si no me creen, después hacen la cuenta y se convencen, pero ahora sí deriven tranquilos que no va a pasar nada. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x? Esta vez, sí, de vuelta, si les da miedito hagan la cuenta después, pero esta vez no se preocupen que la derivada es derivada de cálculo 1, ¿no? 0, 0. Bueno, a ver, para x es considerar la función x cubo más x2, derivarla y evaluarla en 0. Eso da 3x2 más 2x, y evaluado en 0 da 0. Y después hay que hacer lo mismo con esta. Eso queda 2i menos 2. Y después hay que evaluarlo en i igual 1. Y ahí está. Como decía, ¿quién fue? Como decía Daniel, 0, ¿no? Ah, no sé, ahora le da menos 2. No sé dónde salió eso. Es 2, y la derivada es 2i menos 2. Y evalúan en i igual 1, ¿no? Ah, creo que alguien evaluó en i igual 0. Ahí va. Bueno, y entonces esta cuenta da 0. Qué momento. Esas preguntas que me ponen nervioso. Ah, sí, estoy grabando. Estoy grabando por fuera. Sí, la otra vez no estaba grabando, comí el tupper.
Bueno, y entonces me dio 0. Nos dio 0, 0 el gradiente, nos da 0 esa cuenta y... mermó. Me voy a recordar esa palabra para el viernes. Te lo tengo que traducir. Gaetano se ha perdido. Ha atravesado una... ¿Por qué 0 y no menos 2? ¿La derivada con i? ¿Decís? Bueno, la derivada es... Voy a escribir... La derivada es 2i menos 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que derivar eso da 2i menos 2. Lo perdí a Gaetano. Está, ya se encontró. Eso, hay que valer en igual 1. Creo que fue ese el problema de varios. Profe, Bien, dale. al decir que estamos, o sea, tenemos que hallar el gradiente en 0,1, no tendríamos que usar para hallar la derivada en x f de 0i. F de ser, para hallar la derivada en x hay que usar esta dirección, ¿no? Porque cuando haces la derivada en x te moves, con respecto a la primera coordenada, te moves en la horizontal. ¿Está bien? Sí, pero hacer x0, ¿podríamos hacerlo igual o no? Y pará, cuando te moves acá, esto corresponde a los puntos de la forma x1. ¿No? Porque todos tienen el mismo y moves el x. Está, entonces claro, es esa porque i se mantiene flujo común. Ahí va. Está. Ahí va, si querés pensarlo así está mejor. Y lo mismo con esta. En esta vos dejás el x fijo y movés el y. Entonces x fijo y movés el y. Entonces se corresponde con la de y. Ahí va. Cheto. Si f fuera, sí, fuese. Segundo condicional. Bueno, cuestión. Ya dijeron que mermó la diferenciabilidad. ¿Por qué mermó? Porque para que fuera diferenciable se me tendría que haber dado una igualdad que no se me está dando. Porque en los reales 0 no es igual a 1. Así que esto no está funcando. Esto no funcó. Porque es una chanchada. Este es 1 y este es 0. Y esta recta no, esta cosa rojo viene de otro lado. Ok, un cartel de que me están echando. ¿Qué pasó? ¿Ustedes me ven acá? ¿Me fui? ¿Estoy vivo? Me hacía un cartel de que me habían echado. Bueno, yo qué sé. No entiendo cómo me echaron y sigo acá. Alguien se intentó meter. La otra vez me pasó algo muy viajero hace un par de meses. Vieron que Google siempre se pone nervioso cuando entras con otro dispositivo y no sé qué, y te dice vos sos vos. Bueno, la otra vez me llegó un correo que decía nos salió que intentaste abrir tu cuenta desde Camboya. ¿Eras vos? Digo, no. No estaba en Camboya tan rápido. Turbiazo. No llego tan rápido a Camboya. Si abrí mi correo hace un par de horas y después me saltó que estaba en Camboya. A Google no le gustó, dijo, no tiene mucho sentido. Mirá a Kevin quise abrir el Instagram desde India. Bueno, me mandan correos. A mí, yo no entiendo esto, pero el correo fin me llega mucha basura. Muy seguido. Le he preguntado a otros compañeros y no les pasa. Yo no sé en qué momento, en qué lugar puse mi correo de docente que ahora me atacan todo el tiempo. Pero me llega acá, pavadas. Tenemos una herencia de todo para que cobre, no sé, cosas así. Literal, o sea, todo me apareció muchas veces. Y nada, yo qué sé. Cada tanto. Igual me divierto leyéndolos, pero son muy bizarros. Tantos en español muy malo. Entonces un día les mando un par de correos. La otra vez puse un par de Instagram. Puse uno en Instagram. Nada, son muy divertidos. Bueno. Turbiazo. Turbiazo. Bueno, cuestión eso. Al final la parte C sí podíamos decir algo. Al final esta función no es diferenciable. Qué loco, ¿no? No.
Chan. Oscuro. No me han pasado cosas así. ¿Qué? ¿Te han pedido fotos de pies? Personas de India. Ah, rayos, sí. Ok. Bueno, están pasando cosas. Depende de cuándo me paga. Todo se está yendo al carajo. Mientras todo se va al carajo. Leita fácil, yo estoy a favor de Kevin con el tema de leita fácil, ¿eh? Bueno, a ver. No, ¿qué es esto? No sé cómo es el grupo al curso, ¿no? Terrible. Bueno, si me pueden decir ustedes. Ah, acá está. ¿Cuál es el ejercicio que Natalia iba a hacer? ¿El 15 o el 16? Así hacemos el otro. Yo ahora encontré el grupo, así que... Ah, 16 va a ser ella, así que vamos el 15. Calcular la matriz jacobiana. Pero si lo va a hacer Natalia. ¿No subió los videos ya Natalia? En fin, vamos al 15. No quiero pisar a mis compañeros. Calcular la matriz jacobiana en el punto A y el diferencial de las siguientes funciones. Si quieren, igual inventamos una composición, que no sea el 16. Ah, eso no la podemos hacer. Inventar una. A los efectos de practicar eso. Ella hizo el 16B. Ah, nada más. ¿No hizo todo el 16? Ok, el 15D. Vamos al 15D si quieren. Jeje. Qué loco. Qué raro. Yo no sé cómo llamar las jacobianas sin componer antes. Ah, por el 16A. Bueno, hagamos los dos. Pero como tipo corte bosquejo, no muy. 15D y 16A. Y todos somos felices. Y tal, al final no hacemos el 9. Si quieren saber del 9, vayan a la clase del viernes pasado, que está al final, está hecho. El 9 es un ejemplo de... O sea, tenemos ese teorema de C1 implica diferenciable, y el 9 se pregunta si el recíproco es cierto o no. Y pone, el ejercicio 9 es un contraejemplo de que es falso. Es una función que es diferenciable pero no es segura. Es ese x2 más y2 por seno de 1 sobre x2 más y2. Yo les recomendaría que lo intenten hacer y si se trancan vayan a mi clase. Porque mi clase la hicimos al palo, porque ya era medio tarde. Entonces, nada, escupimos las cuentas y concluimos todo muy rápido. Entonces, no es que esté re bien explicado, capaz que mejor lo piensan y después miran la solución en todos los casos. 15D. Dice que f de x es... Px es una transformación lineal. No hay mucho más pasar. Voy a ponerle x techito como para que suene a vector. Entonces, hay dos formas de hacer este ejercicio. Voy a dejar lo mejor para el final. Ah, perdón, una pregunta. Si existe segunda derivada, entonces la primera es continua. Oh, bueno, en cálculo 1 eso es cierto, ¿no? Porque derivable implica continua. En vez de aplicárselo a f, se lo aplicás a f'.
Cálculo 2, tengo miedo. Tengo miedo. Me imagino que debe funcionar. No, tendría que funcionar. No sé. Tendría que funcionar con f' diferenciable. No sé. Está buena tu pregunta, la pienso. Pero yo una vez me la hice y como nadie me preguntaba fue tipo, ya fue. Y ahora me comí. No, en cálculo 1 sí es cierto. En cálculo 1 sí. El tema es cuando tenés varias variables, si eso no te molesta, porque tenés más derivadas segundas, tenés más derivadas primeras, la pregunta se corre igual. Ahora estoy por la sospecha de que no, pero lo voy a pensar más tranquilo después, porque ahora no. No le voy a decir con seguridad. Bueno, ¿qué más no leí? Yo ni matrices jacobianas. Ah, perdón. Bueno, vamos a empezar por ahí. La matriz jacobiana la di antes, la di la semana pasada. Justamente, la di antes para ahorrarme darlo ahora. Es como calcular el gradiente. Si sabés calcular gradientes, pensá lo siguiente, una función de... Si vos tenés una función de R, yo qué sé, de R2 en R3, por decir algo, podés pensar que tenés 3 funciones de R2 a R. ¿Está bien? Le hablo a Kevin, ¿no? Podés pensar que tenés 3 funciones de R2 a R. Y funciones de R2 a R vos sabés calcular el gradiente. Entonces el jacobiano es como que pusieras un gradiente arriba del otro. Como tenés 3 funciones, ponés F1, F2, F3, bueno, ponés F1 en la primera fila, F2 en la segunda fila, F3 en la segunda fila. Y te queda una matriz. Ahí va. No es nada más que eso. Y tiene propiedades felices, pero... Bueno. Desarrollemos esto. Esto es una función de dónde a dónde ahora. Estaba en la letra, es TRPRQ. O sea que si les hace feliz hagamos este tortuoso trabajo que es decir, bueno, esto es A11, A1 ¿qué? P o Q, el problema. No está dicho que tenés la matriz así no pienso. Ah, Q por P, perfecto, así no pienso. 1P a Q1 a QP. QP, ¿no? Tiene P columnas y P filas, y Q filas. Sí. Por X1, XP. Como los Windows de antes. O sea que si quieren, esto es, dale uno en mano, esto da algo con Q, es un 1Q, con Q filas o Q1, AP1, bueno, sí, un queso. Ah no, X es P1, está bien. Y esto va a quedar algo que es Q. Ay, horrible. No, Q1. Q1 está bien, claro, ¿qué tal? Q1. Eso. Y va a ser así, ¿no? Vamos a poner la primera. Es A11 X1 más A12 X2 y A1 P XP. Si quieren hacemos uno del medio, pues son todos iguales, ¿no? Pues uno del medio sería A I1 X1 más I2 X2 más AIP XP. Hay alguno que es así. ¿Está bien? Y calculemos, o sea, esa es la función. Si quieren esta función, como le explicaba hoy a Kevin, esto es F1 de todas las variables
Y por ahí en el lío me anda FI de todas las variables. Y acá hay más, no me importa. Entonces podríamos calcular la derivada de f con respecto, la derivada de FI con respecto a la XJ. ¿Sí? En un punto A, como decía. Sí, agarran la función FI, que es la única que está escrita, y la derivan con respecto a la coordenada XJ. ¿Y eso qué le va a dar? No, ¿cuánto da esta cuenta? Estoy agarrando la función FI, que sería, la FI sería la única que está escrita allá, y la estoy derivando con respecto a una variable XJ cualquiera. No sé, piensen si quieren en X1, para hacerlo más. Ay, J, efectivamente. Básicamente que está multiplicando XJ, porque como todo es lineal, la derivada va a dar el coeficiente, y exactamente es el IJ. Entonces en el jacobiano, les recuerdo, vamos a borrar por aquí, en el jacobiano se pone en el jacobiano de f en el punto A se pone, como decía hoy, los gradientes uno acostado, uno abajo del otro. Entonces f1 con respecto a x1 en A, f1 con respecto a x2 en A, f1 con respecto a x p en A. Y sigo. Yo qué sé, uno en el medio, FI con respecto a X1 en A, en algún lado, FI con respecto a XJ en A. Y acá FI con respecto a XP. Excelente. Este es uno genérico es el que acabamos de calcular, que era efectivamente este. Así que este vale a IJ. ¿Está bien? Y en el lugar A y J de la matriz A, perdón, cualquier cosa dije. En el lugar IJ de la matriz A también está el elemento A y J. Así que como ya dijeron dos personas, el jacobiano de esta es precisamente A. ¿Está bien? ¿Dudas con eso? Hay una forma de 1 minuto de decir que va a dar A. Hay una forma de decirlo en 1 minuto o menos de 1 minuto, que es lo que dijo Nicolás. Es ir un poquito más atrás y recordar de dónde carajo venía la matriz jacobiana. Cuando yo empecé con todo esto de la matriz jacobiana, de la diferenciabilidad y etcétera en el práctico, dije, bueno, lo dije mejor el viernes que el miércoles, porque me avivé el viernes. Dije básicamente, la diferenciabilidad son las funciones que cumplen Taylor. Porque la diferenciabilidad es que el resto sobre la norma tiende a 0. Eso es que cumpla Taylor. Ese es el teorema de Taylor. Y que el término de jacobiano se correspondía a las derivadas de orden 1. Y si se acuerdan de Taylor de cálculo 1, cuando hacían Taylor era el polinomio de grado 1 que mejor aproximaba a la función. Entonces,
cuando ustedes hacen Taylor de orden 1, y esto ya les sirve para el práctico 9 también, lo que están buscando es la mejor transformación lineal que aproxima a la función. Transformación afina en realidad, porque el f del punto no tiene por qué ser 0. Entonces puede ser que lo suban tanto cuanto valga f del punto. Pero la otra parte sí, ¿no? Es la mejor transformación lineal que aproxima a f menos f de a, si quieren. Ahí sí pueden hablar de transformación lineal. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, si ustedes ya empiezan con una función que es una transformación lineal, ¿cuál es la mejor transformación lineal que aproxima una transformación lineal? Y bueno, la propia transformación lineal. Lo mismo que pasaba en cálculo 1 cuando tenían un polinomio de grado 1 y decían, ¿cuál es el mejor polinomio de grado 1 que aproxima un polinomio de grado 1? El polinomio de grado 1, es lo mismo. Por eso, esto tenía que dar A. Si no daba A, estaba todo mal. Y es una forma más corta de justificarlo, que también es válida. Que la dejé para el final porque si no, era un palazo. Estaba bueno primero ver que efectivamente daba A y después buscar un camino alternativo. ¿Quedó? Esto de que la gente se vaya antes de la clase me hace acordar a cuando el Madrid iba perdiendo 5-0 en el clásico del 27 de octubre del 2010 y la gente se iba para ver si iba antes. Grandes anécdotas. Cuando Brasil iba 7-1. También. ¡Oh! ¡Qué momento! Sí. Sí. Y aunque no fuera lineal, si fuese afín, también puede justificar. Afín es... cumple... Una definición de afín posible es una transformación es afín si existe una tal que cuando haces t menos a te queda una transformación lineal. En otras palabras, tendrías que restar f del punto y te queda una transformación lineal. Entonces, por ejemplo, vale, en vez de a por x es a por x más el vector 2. Claro, una traslación, más 2, ahí va, más un vector, eso mismo. Trata de eso, sí. Punto. No tengo nada más que agregar. Bueno, 16A era el otro, ¿no? Me duermo. Hay que hacer, calcular f, g, f con g y g con f. Qué embole. ¿Qué les cuesta más? ¿Multiplicar matrices o componer? Depende. Componer. Bien, bueno. Practiquemos componer entonces para este ejercicio y les regalo practicar multiplicar matrices. Calculemos. Entonces calculemos. Bueno, calculemos una sola de f con g. O g con f, no sé, hagamos la f con g por decir alguna. Otra cosa que tengo ganas de hacer es elegir un par de puntos para hacer las cuentas. Pero ahora después vemos cuáles. Entonces, esto es, lo arreglé, el 16A. Bueno, definir las funciones, están ahí, yo qué sé. Y hagamos como dije, ¿cuál quiero hacer? Ahora quiero hacer g con f. Cambié de opinión. Hagamos g compuesta con f. Sí, en el v. Esto es... ¿Qué es el jacobiano de f con g? Es agarrar la función f compuesta con g y calcular el jacobiano. Yo qué sé. Eso.
te hace G con F, que es como acá, lo mismo pero con el orden al revés. G con F es G de F de B, de V. Esto es un paso re choto, pero para mí es fundamental este paso. A mí me clarifica un montón lo que toca hacer. ¿Por qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer G de F de V. F de V es 12 sobre logaritmo de U cuadrado más B cuadrado, coma arcotangente de U sobre B. Y ahora tengo que hacer G de esto. ¿Qué sería hacer G de esto? Y bueno, este va a ser el X y este va a ser el Y, y tengo que ir metiendo eso dentro de cada X y cada Y que me aparezca. Entonces es E a la X, E a la X, el X es el bicho este, así que es E a la 12 sobre logaritmo de U cuadrado más B cuadrado. No, sigue por coseno de I, o sea, por coseno de arcotangente de U sobre B. Y después vienen ¿quiénes? E a la X seno de I. O sea, otra vez, E a la 12 sobre logaritmo de U cuadrado más B cuadrado por seno de arcotangente de U sobre B. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que queda la composición. No sé si hay preguntas con eso. Ah, suerte. No la hagan en sus casas. Por la forma de multiplicar matrices es más corto. Más o menos. Más o menos. Cuando tenés puntos particulares todo se pone más lindo. Bueno, entonces, si quieren calcular el jacobiano de G con F, bueno, agarran esta expresión, olvídense de todo lo que pasó antes y agarran la expresión final y derivanla con respecto a U, derivanla con respecto a B y suerte. Pero me da tremenda paja. Hagamos el otro camino, hagamos el jacobiano de F, el jacobiano de G y veamos cómo tenemos que calcular el producto. Entonces, a ver, ¿cuánto es el jacobiano de F? En un punto V cualquiera. Que tampoco es muy lindo, ¿eh? Por favor, agarren Wolfram. Cero ganas de hacer cuentas con derivadas, ¿eh? ¿Cuánto es esto? Mándenme una fotito si quieren, no sé, díctenme, pero ni en pedo puedo hacer las cuentas. Wolfram Alpha es una página de internet que te hace cuentas del tipo que quieras. Bueno, no sé, usen lo que quieran, pero díganme lo que les da. Ni en pedo esta cuenta. O sea, lo primero que hay que poner es la derivada de la primera función con respecto a U. O sea, ¿cuánto queda? 12 sobre el logaritmo de U cuadrado más B cuadrado con respecto a U. Lo bueno es que esa cuenta nos va a servir por cuando hagamos la derivada de eso mismo con respecto a B. Una cuestión de simetría. Porque U cuadrado y B cuadrado tienen el mismo rol en esa función. Así que lo que dé para U va lo mismo para B, pero cambiando roles. Parece que es menos 24U sobre logaritmo de U cuadrado más B cuadrado por U cuadrado más B cuadrado. Así, y bien. Exactamente, eso mismo que decía hoy. Esta de acá es menos 24b sobre logaritmo, lo mismo, sobre... no escribo. Bueno, ¿cómo queda la derivada con respecto a U de arcotangente de U sobre B? Gracias.
Ah, lo del m cuadrado. Bueno, no está en lo que me copiaron, pero te creo. No quiero pensar. ¿Voy a decir que esto es así? Ah, ok. Bueno. Perdón, Nicolás, me perdí. ¿Eso está bien? Ese 2 que agregué está bien agregado. Ok. Y la otra, 1 sobre... ¡Pah! ¿Qué porquería es esa? ¿No se puede poner más lindo? Es b sobre b cuadrado más u cuadrado, puede ser, si hace un factor común ahí. O no, no, estoy diciendo mal. Es 1 sobre b por 1 más u cuadrado sobre b cuadrado. Bueno, estoy entendiendo. Lo voy a escribir, ustedes me dicen si me equivoco cuando escribo. 1 sobre b por 1 sobre... No, es 1 sobre, me lo inventé. Por 1 más... Esta la haríamos respecto a u. Ah, entonces sí es b sobre b cuadrado más u cuadrado. Entonces queda así. Si hacen un denominador y todos los chiches. Escribanos. ¿Está bien así? Otro y sus calculadoras de derivadas. Quien quiera dar su opinión. Bueno, ok. Y la otra, pues ahora no son simétricas. Esta es con respecto a u, entonces. Y con respecto a b, la variedad arcotangente de u sobre b con respecto a b es menos u sobre b cuadrado más u cuadrado. Bueno, qué sé yo, eso. Cuentas horrendas que nadie quiere hacer. La de G. A ver, si entra acá ganamos. G con X y. Lo primero es igual, ¿no? Que sea la X coseno de Y. Mismo efecto que tiene esta. E a la X seno de Y. Y después es E a la X menos seno de Y. Y E a la X coseno de Y. A ver si no me equivoqué. Verifiquen si se deriva. Ahí va. Bueno, tranqui, ¿no? ¿Dudas con los cálculos de estos dos jacobianos? Ah, bueno, a ver, JF está discutido. Contame, ¿qué hay que cambiar? No sé. Sigamos así, si quieren, y bueno, después, si estaba mal, por lo menos la cuestión conceptual va a estar bien, que es lo que me importa ahora, más que si era eso u otra cosa, la derivada efectivamente. Ahí va, si vamos, eso, concentrémonos en el concepto. Calculemos cuál habíamos hecho hoy, G con F. Bueno, G con F, o F con G, me perdí. No, está en G con F. G con F, pero por el otro lado, G con F en V, usando la propiedad, que la propiedad es jacobiano de G
evaluado en f de v por jacobiano de f en v. Esto es importante, ¿eh? Que no es lo mismo jacobiano de g compuesto con f evaluado en v que jacobiano de g evaluado en f de v. Es como, esto es la regla de la cadena, es como la regla de la cadena. No es lo mismo g' de f de no sé qué que hacer g compuesta con f y evaluarlo. O sea, g compuesta con f' y evaluarlo. Mismo típico problema. O sea que igual nos queda una composición. No nos hablamos de hacer composiciones, ¿no? O sea, hay que componer igual. Solo que ahora hay que componer en el jacobiano. Se la va a quedar. Esta va a quedar media feita. Porque es hacer lo mismo. Es donde está x, poner la primera coordenada de f de u. Y donde está y, poner la segunda coordenada de f de u. Se va a quedar e a la 12 sobre el logaritmo de u cuadrado más b cuadrado por coseno de arcotangente de u sobre b. Sí, menos e a la, no me entra ni en pedo, 12 sobre no sé qué, por seno de no entra, imaginen cómo sigue. E a la 12 sobre logaritmo de no sé qué, por seno de arcotangente de u sobre b. Y acá lo mismo, e a la 12 sobre no me entra, por coseno de no tengo paso. ¿Está bien? Esa es esta. Y no tengo espacio para poner la otra. Pero la otra es simplemente poner este bicho. Y hay que multiplicar esos dos bichos. ¿Quieren poner un ejemplo numérico? Para que las cosas, los numeritos bajen de tamaño. Donde u y b valgan tanto y x y valgan tanto. O está bien así, quedó claro, no es necesario. Ah, sí, no sé, el que eligió la nos odia a todos. Y el que puso el ejercicio 16A en el práctico los odia a ustedes. ¿Hay soluciones de esto? No tengo ni idea. No, yo les recomiendo hacer un ejemplo numérico. Poner que u y b valgan tanto. No, yo no fui, yo no hago prácticos. Pongamos por ejemplo que u y b sean, vamos a tener algún valor. ¿Cuánto es arcotangente de 1? ¿Alguien sabe cuánto es arcotangente de 1? Es pi sobre 4, ¿no? Ahí va, pongamos u y b igual 1, 0. Pongamos u y b 1, 0. No, 1, 0 no, ¿qué estoy diciendo? El arcotangente de 0 es 0. Vamos a poner 0, 0, 1. Nunca quise decir arcotangente de 1. Siempre quise decir arcotangente de 0. O pongamos u y b 0, 1. ¿Cuánto vale el jacobiano de f en el 0, 1? Y yo qué sé. Vale 0. Vale 0, ¿no? Vale 0, sí, está bien. Vale 0 acá. Y después queda... No, mi elección no es feliz. 0, 1 no es una elección feliz porque el logaritmo me explota. No, otro número, pará. Bueno, 1, 1, está bien. 1, 1. Ya fue. 1, 1.
VS11. Entonces me queda, ¿cómo era esto? Esto era recién menos 24u sobre logaritmo de u cuadrado más b cuadrado al cuadrado por u cuadrado más b cuadrado. Sí, perdón. Así que pará, si pongo el 1, 1, ahora sí, me queda menos 24 logaritmo de 2 al cuadrado por 2. O sea, en principio eso, y ahora cancelo el 2 con el 24 y me queda 12. ¿Estamos bien hasta acá? O sea, esto quedó menos 12. Y el otro, porque u y b valen lo mismo, va a dar exactamente igual. Va a dar menos 12 sobre el logaritmo de 2. Y después que queda un medio y menos un medio, ¿está bien? Un medio y menos un medio. Está mejor, ¿no? Está más fiel. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale f de v? F de v es 12 sobre el logaritmo de 2 y arco tangente de 1, que por eso lo preguntaba hoy, pi sobre 4. ¿Está bien? ¿Estamos todos hasta acá? Bueno, y ahora quiero saber cuánto vale el jacobiano de g compuesta con f en 1, 1. Entonces es el jacobiano de g evaluado en f de 1, 1 por el jacobiano de f en 1, 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es el jacobiano de g evaluado en f de 1, 1? Bueno, ¿cuánto era f de 1, 1? f de 1, 1, esto es f de 1, 1. f de 1, 1 es 12 sobre el logaritmo de 2, coma, pi sobre 4. O sea, hay que calcular el jacobiano de g en 12 sobre el logaritmo de 2, coma, pi sobre 4. ¿Cuánto queda eso? Hagámoslo de acá arriba. Hagámoslo de acá arriba, o sea, tenemos que calcular el jacobiano en... O bajámoslo así acá y pongámoslo acá. X 12 sobre el logaritmo de 2, así que queda e a la 12 sobre el logaritmo de 2 por coseno de pi sobre 4, que es 1 sobre la raíz de 2. Después, menos e a la 12 sobre logaritmo de 2 sobre raíz de 2. Y ahora también e a la 12 logaritmo de 2 sobre raíz de 2 y e a la 12 logaritmo de 2 sobre raíz de 2. ¿Está bien? Y esa es la primera matriz. Y después la otra matriz es esta. Es menos 12 sobre... Bueno, otra vez que sin espacio. Menos 12. O sea, vamos a hacer una chanchada. Por cuestiones de espacio. La matriz que me falta es esta. ¿Está bien? Hay que multiplicar esa con esa. Ahí está mejor. ¿Se entiende ahora? Con un ejemplo numérico se entiende un poco más la idea. Ah, sí, es lo que tiene este ejercicio. Con numeritos es más lindo. Sí, seguro que sí. O puede ir no evaluado, pero una función más fácil. Eso es una cosa horrorosa.
que hasta pierde el sentido tan entreverada que es. Bueno, después si tienen ganas, multipliquen esas matrices y el resultado les va a dar el jacobiano de G compuesta con F en 1, 1. Y si quieren, para ver que les da lo mismo, de la cuenta que habíamos hecho hoy, que habíamos calculado G compuesta con F, calculen el jacobiano y evalúenla en 1, 1, a ver si les da lo mismo. Debería. Pero bueno. Esto lleva a muchos posibles errores de cuentas, así que también podría pasar que no les dé. Pero es por un error de cuentas, no porque no sean iguales. ¿Hay preguntas? Bueno, práctico, muchos entran en el práctico 9. Cualquier cosa, discutimos alguna cosa al principio de la clase el miércoles. Pero... en principio no. Y algo importante que me olvidé de decir, lo tenía que haber dicho al principio, pero me limé. Yo el viernes tengo un examen requete contra salado que dura 3 horas y pico. Bueno, eso no es sorpresa, lo de la fin dura lo mismo, pero la cuestión es que arranca a las 10. Gracias. Debería terminar a las 14. Lo que yo no tengo ni idea si es seguido o no. O sea, yo estoy asumiendo que son 4 horas seguidas, lo cual no sé si es cierto. Si eso es cierto, termina a las 14, lleva a las 5 a la clase. Pero no sé qué pasa si no es seguido. Hay exámenes de inglés que no son seguidos, que te tienen todo el día ahí adentro. En tal caso, bueno, no voy a poder venir. Tampoco dejé suplente, así que... ¿Algunos tienen problema de juntarse en vez del viernes un sábado? Hacerlo el sábado, sí, al otro día, por ejemplo. Yo tenía que haber preguntado esto no con 19 personas, sino con 35, pero... Siempre. Tampoco tiene mucho sentido de pronto ustedes, porque no son no sé cuántos de ustedes repite el viernes en realidad. Pero bueno, lo bueno es que alguien lo sabe, así que si llega a pasar algo, recuérdenle a sus compañeritos que van el viernes a que puede pasar que no aparezca. Pero para mí las probabilidades de que no aparezca son demasiado bajas, por eso no estoy poniendo suplente ni nada. Pero aviso por las dudas. No sé. La clase es a las 5. Y si todo es de corrido, termino a las 2 de la tarde. Por eso digo que veo poco probable de que no vaya. Pero estoy asumiendo que es todo de corrido. Es como asumir que es diferenciable. Después como el tupper. Por las dudas aviso. Bueno. No tengo ni idea. No lo pensé. No lo pensé. ¿A qué hora querés? ¿Sí, de mañana? Bueno, de mañana. Perfecto. No hay problema. Bueno, eso es todo. A la misma que esta. Ok, bueno. Entonces lo haremos así en el peor de los casos. Igual voy a dar lo mismo que ahora. Aviso que no va a hacer nada nuevo. Puede cambiar las cosas que me acuerde y tirar algún buen pique, pero nada más. Bueno, muchachos, que pasen lindo. Me voy a dormir. Que se diviertan. Buenas noches y más o menos. Chau, chau.